Un agradecerle a las distintas personas que están asistiendo por acá y por las otras plataformas. Cómo no felicitar hoy a Tomás, a Gonzalo y a Nancy, o cómo no agradecerle a Nancy, a Tomás y a Gonzalo que hoy nos van a acompañar con sus saberes, con todo lo que han construido alrededor de su existencia, y parte de ella nos la van a contar en 20 minutos. Agradecerle a la Universidad de Manizales, que ha sido fundamental para estos medios de comunicación, a la facultad, a la dirección de la facultad, a la dirección de los programas, al CEDUN y a las otras universidades que también nos vienen replicando de manera indistinta y vienen haciendo eco de esto. Nos acompañan hoy Tomás Izquierdo, es un profesor de la Universidad de Murcia en España. A Tomás lo conocimos, yo creo que hará menos de 7 u 8 meses en un evento en Neiva, y a partir de ahí hemos establecido una muy linda relación, tan bonita que vamos a hacer Horizontes Humanos en Murcia. Todavía estamos decididos que lo vamos a hacer allí en diciembre, todo va por ese camino. Así que todos los que estamos acá participando de la escucha estamos invitados a ir a Murcia. Suponemos que de aquí a eso las condiciones han mejorado. Nosotros conservamos esa suerte de esperanza y las decisiones las tomaremos mucho más adelante en verano según lo que se devenga. Tomás es una persona fantástica, es un ser humano con unas condiciones maravillosas, un enamorador en las veces que lo he escuchado y que he compartido con él, un ser humano con muchos saberes, pero más allá de sus saberes, lo que él conjunta como persona. Hoy nos acompaña Tomás Izquierdo con su presentación, su conversación, la otra pandemia en tiempos de confinamiento, el desempleo. Tienes la palabra, Tomás, y bienvenido, estamos en tu escucha. Buenas noches desde España, buenas tardes allá. Bueno, la verdad es que me siento muy honrado de estar aquí con ustedes en esta webinar, y sobre todo, pues quiero agradecer a la institución, ¿no? A Horizontes Humanos, concretamente a la figura de Miguel, que bueno, ya ha dedicado unas bonitas palabras hacia mí, creo que demasiadas, ¿no? Y bueno, la verdad es que cuando me hizo la propuesta de participar en esta webinar, pues rápidamente, como no podía ser de otro modo, dije que sí, a pesar del compromiso que suponía, ¿no? En un periodo difícil para todos, pero bueno, también es cierto que las nuevas tecnologías nos dan esta oportunidad de compartir saberes, de compartir conocimientos, y sobre todo, pues si podemos arrojar un poquito de luz sobre esta situación tan problemática que tenemos, ¿no? Desde las diferentes áreas de conocimiento, pues mucho mejor, ¿no? Yo creo que esa es la idea con la que Horizontes Humanos, pues de algún modo organizó todos estos conversatorios. También saludar a mis colegas, ¿no? Que van a tener la oportunidad de compartir conmigo este espacio, y también a todas las personas que han decidido participar, y esperemos que, bueno, pues este conversatorio esté a la altura, ¿no? Muchas veces las expectativas que generamos en torno a cualquier cuestión pues se pueden ver satisfechas o no, pero bueno, vamos a intentar pues arrojar un poquito de luz desde las diferentes parcelas del conocimiento y demás para que sea de su interés. La verdad es que tuvimos, cuando Miguel me ofreció este espacio, me dio la oportunidad de participar en este espacio, estuvimos un tiempito ahí discutiendo en torno a la temática. Y bueno, yo pensé que quizás desde el área de conocimiento en la que estoy trabajando, ¿no? Lo que es la psicología social, el desempleo, pues se podía armar, digamos, pues un conversatorio con diferentes temáticas y sobre todo diferentes estrategias siempre desde la psicología social a esta situación que estamos viviendo tan difícil. Por eso que el título de esta conferencia, pues finalmente decidimos llamarlo La otra pandemia en tiempos de confinamiento, el desempleo. Bien, como pueden visualizar ahí, bueno, desde que empezamos prácticamente en esta situación, ¿no? Ha habido muchos, sobre todo los medios de comunicación han hecho, digamos, una labor propagandística a nivel internacional, ¿no? Comentando, pues, datos que si bien son ciertos, a pesar de la subjetividad que va dentro de cada uno de ellos, pero sí que es cierto que, bueno, pues, como pueden ver ahí, pues se han perdido muchos puestos de trabajo a raíz de la situación del COVID-19, hay, digamos, cierta alarma, ¿no? Sobre todo en la bolsa,
en organizaciones internacionales, como puede ser la Organización Internacional del Trabajo, y que todos, pues bueno, vienen a denominar todas esas preocupaciones que no dejan de ser de tipo económico mayormente, algo que podríamos denominar la pandemia del desempleo masivo, como ven ahí en esa noticia. Si tomamos algunos datos estadísticos, sobre todo de España, podemos ver que a finales del 19, sobre todo a partir de diciembre de 19, las tasas del desempleo han ido creciendo constantemente y a fecha de hoy nos encontramos prácticamente con casi 4 millones de personas desempleadas y un porcentaje o una tasa de paro aproximado del 14, casi 15% ya en este mes de abril. Esto, pues, lógicamente, genera una alarma que bueno, pues puede ser, digamos, abordada de diferentes disciplinas, ¿no? Por una parte, la cuestión económica, los sectores económicos, como he dicho antes, la bolsa y demás, pues bueno, van a pronunciarse al respecto, pero también es importante que otras áreas como la psicología, pues también tomen conciencia de esta situación y sobre todo pues intenten abordar aquellas cuestiones que se refieren a este fenómeno del desempleo. Bien, como pueden ver ahí en esa diapositiva, tradicionalmente, no ahora, sobre todo en los periodos de crisis económica, nos podemos remontar a principios del siglo XX, ya en el año 1930, pues empezaron a hacer estudios donde, bueno, pues prácticamente el desempleo, digamos que... bien, aludía a esta cuestión, ¿no? De que, bueno, hay diferentes noticias, ¿no? Que podemos ver ahí, ¿no? He tratado, bueno, es un collage que he hecho, ¿no? De diferentes medios de comunicación. Como decía, bueno, pues como ven ahí, ¿no? Pues se habla de la caída del empleo en torno a un 7% a nivel mundial, la pérdida de más de casi 200 millones de empleo en tan solo 3 meses. Y luego la parte última, en la parte en la que me voy a centrar más, ¿no? Sobre todo lo que es la parte de la intervención psicosocial, ¿no? Ya hay algunos grupos de investigación europeos y concretamente a nivel nacional en España que ya, pues, digamos, han puesto mano a la obra para analizar el impacto psicológico que está generando esta pandemia y concretamente esa afectación en el fenómeno del desempleo, ¿no? Ahí incluso también, como pueden ver, pues hay algunos estudios en los que tuve oportunidad de participar que también pues hablan de otras cuestiones como puede ser la creatividad. Bueno, decía que, bueno, cuando se analiza, digamos, el desempleo, digamos que podemos encontrar pues una doble perspectiva, una perspectiva más economicista, donde, bueno, pues en aquellos periodos de crisis económica pues han ido acompañados, lógicamente, por una pérdida de puestos de trabajo y esta pérdida de puestos de trabajo, pues lógicamente se han centrado en análisis de los factores económicos para hacer frente a esta situación y en las políticas más adecuadas para de algún modo, pues, bueno, ese déficit estructural de puestos de trabajo, pues para que se pueda ir, digamos, abordando. Pero también es cierto que hay otra perspectiva, la perspectiva psicológica o psicosocial, donde bueno, pues es conveniente tener presente que bueno, pues los efectos psicológicos que genera el desempleo, bueno, pues no tienen la misma repercusión en todas las personas, pero también porque hay que tener en cuenta que hay una serie de variables y demás, pero bueno, sí es cierto que bueno, cuando una persona pierde su empleo, bueno, pues ahí esto va acompañado a veces de una pérdida de autoestima, pérdida de confianza en sí mismo, incluso llegando a situaciones más extremas como puede ser situaciones o trastornos de ansiedad, depresión, o incluso llegando a la marginación social, ¿no? Lógicamente todo esto pues está contextualizado, ¿no? Dentro, pues bueno, pues teniendo en cuenta sobre todo esa alta cifra del desempleo. Yo anteriormente comentaba de que nos estamos moviendo en torno al 15%, una cifra bastante alta y ya que casi estamos superando la cifra de la anterior crisis del año 2008. Entonces, bueno, estamos ante una situación, la verdad, que bastante preocupante, ¿no? También esta situación pues, está marcada por un número muy alto de subsidios por desempleo, subsidios, prestaciones, de algún modo, pues sobre todo para paliar la parte más económica, ¿no? De muchas familias que han quedado prácticamente abocadas a ingresos mínimos y, bueno, pues estos subsidios se están creando con esta intencionalidad. Y, por supuesto, las consecuencias que tienen los periodos de recesión económica, como ya he comentado, ¿no? Centrándome ya más en el tema de la cuestión psicosocial,
Bueno, pues es cierto, ¿no? Bueno, pues estamos ante una situación bastante reciente y donde, bueno, pues encontramos poca evidencia empírica, ¿no? Pocos estudios empíricos desde todas las disciplinas prácticamente, más la parte de los estudios, digamos, económicos o sociológicos, quizá nos llevan un poco a la delantera, pero yo creo que es conveniente que empecemos ya a tomar conciencia de esto y que se empiecen a hacer estudios también sobre el impacto psicosocial que genera el desempleo en periodo de pandemia, ¿no? Sí es cierto que, bueno, pues se constata, ¿no? Que hay una serie de reacciones, ¿no? O de estados psicológicos que se observan, ¿no? Como puede ser el miedo, la percepción de riesgo y demás, ¿no? Muchas veces estas conductas, ¿no? De reacciones, de estados psicológicos, pues pueden desembocar en cuestiones de salud mental, como puede ser el tema del miedo, de la ira o incluso comportamientos de riesgo, ¿no? O riesgosos, como puede ser un mayor consumo de alcohol, de tabaco o trastornos específicos, como ya comentaba antes, ¿no? De ansiedad, depresión, somatizaciones y demás, ¿no? Las contribuciones que tradicionalmente ha hecho la psicología en este tipo de situaciones, pues han abordado, digamos, desde una doble vertiente, más desde la propia enfermedad, ¿no? Pues tratando de llevar a cabo conductas preventivas. Aquí la psicoeducación, pues digamos, es el terreno que marca este tipo de actuaciones, ¿no? El manejo de la ansiedad, la búsqueda de ayuda, incluso el cuidado psicológico, porque, bueno, como todos sabemos, pues ahora también hay una labor muy importante hacia nuestros mayores, ¿no? Que han sido, digamos, los mayores perjudicados sobre todo por la parte de salud, ¿no? De esta pandemia. Y luego la otra vertiente, ¿no? Que es en la que me quiero centrar, es en la vertiente más profesional y social, ¿no? Donde, bueno, pues se ha tratado de ver esos efectos del aislamiento, del distanciamiento y sobre todo lo que es el impacto psicológico del desempleo, ¿no? También el tema del apoyo al personal de salud tan necesario en este momento, ¿no? Son, digamos, los profesionales que están teniendo pues un contacto directo, ¿no? A la hora de estudiar ese impacto psicológico es conveniente tener en cuenta que hay una serie de variables mediadoras, ¿no? Partiendo de la base que el desempleo pues no tiene, digamos, la misma, los desempleados no son un todo homogéneo, ¿no? Sino que hay una serie de variables que reducen o acentúan, en unos casos, los efectos del desempleo, ¿no? Y, lógicamente, pues mientras unas personas se ven negativamente afectadas, incluso algunas pueden mejorar su bienestar físico o psicológico, ¿no? Ya contamos con evidencia sobre esta cuestión desde los años 30, desde ese pequeño estudio que se hizo, bueno, gran estudio en una pequeña ciudad, como puede ser la ciudad de Marienthal, ¿no? Donde se trató de una pequeña ciudad austríaca, donde, bueno, pues el cierre de una fábrica, pues digamos que fue motivo para realmente iniciar los estudios en torno a la psicología social del desempleo. La influencia del contexto, por tanto, es fundamental, ¿no? Yo creo que el contexto juega un papel importante, si bien es cierto que ahora estamos ante un fenómeno digamos, que traslada la parte contextual, estamos en un fenómeno internacional, ¿no? Pero sí que es verdad que la parte contextual siempre va a jugar un factor muy, muy importante y hay que tenerla como variable mediadora. Y luego otra serie de cuestiones, como puede ser la edad, el sexo, la situación socioeconómica, la duración del desempleo y demás, ¿no? También dentro de ese impacto psicosocial del desempleo, pues tenemos que tener en cuenta que hay unos grupos que podríamos llamar grupos de riesgo o grupos vulnerables. Son aquellos realmente que ante ese impacto se van a ver mucho más perjudicados, ¿no? Como pueden ser personas con problemas de salud. Esos problemas de salud incluso pueden desembocar ya en enfermedades graves. El tema de los jóvenes, muchos de estos grupos ya eran grupos que existían tradicionalmente, pero que ahora a raíz de esta situación, pues digamos que quedan todavía con mayores dificultades a la hora de afrontar la situación, ¿no? El tema de jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, también trabajadores de sectores informales o desprotegidos y sobre todo los inmigrantes, ¿no? Que, bueno, muchos de ellos pues, no han podido, por la situación de cierre de fronteras, no han podido volver a sus países de origen y han quedado pues ante una situación bastante compleja, ¿no? Aquí, como pueden ver, pues, bueno, pues todos esos grupos vulnerables, pues lógicamente una de las consecuencias que tiene ese impacto psicosocial del desempleo es el tema de las actitudes, ¿no? Digamos que una de las consecuencias, ¿no? Porque
las actitudes condicionan lógicamente cualquier conducta, ¿no? Y en consecuencia, y más ahora donde se están perdiendo, ¿no? Y muchas personas han quedado en situación de desempleo, pues es necesario que haya una actitud proactiva que facilite la puesta en marcha de una serie de conductas que faciliten esa inserción laboral. Entonces, como comentaba, pues esta es una de los, digamos, de las consecuencias más graves que está generando ese impacto psicosocial del desempleo en la población, ¿no? Y mayormente en estos colectivos. Aquí, como veis con el tiempo un poquito más justo, no me voy a detener mucho en esta diapositiva. Con esto trato de poner manifiesto que, bueno, que es muy importante, sobre todo, pues llevar a cabo estudios de investigación, ¿no? Para conocer cuáles son, además de esas consecuencias, ¿no? que ya he comentado, otros posibles grupos vulnerables, grupos de riesgo, ¿no? Y en consecuencia, pues proponer actuaciones con dichos grupos, ¿no? Entonces, la idea es combinar ambos enfoques, un enfoque más cualitativo basado en aquellos estudios iniciales, ¿no? Donde, bueno, pues se trataba de comprender los fenómenos, a estudios con enfoques cuantitativos, que son los que se hacen actualmente, ¿no? Pues donde se hace una descripción, una fotografía de lo que está ocurriendo. Yo creo que la idea de conjugar esos llamados hoy día enfoques mixtos de investigación, yo creo que son muy necesarios y muy oportunos en este momento. Y, por supuesto, como medida, ¿no? digamos, de actuación principal, yo siempre voy a abogar por la orientación profesional, porque creo que es la posibilidad que tenemos hoy día, la herramienta que tenemos, tanto a nivel psicológico como incluso a nivel pedagógico también, y también desde otras disciplinas, para poder de algún modo pues paliar esas consecuencias psicosociales, ¿no? Que genera el desempleo en aquellos grupos más vulnerables, ¿no? Y sobre todo pues reforzando las cuestiones de carácter actitudinal, que es una de las consecuencias más graves que ha generado esta situación, ¿no? Por supuesto, abogando por la atención individualizada, porque como decía antes, las personas no forman un todo homogéneo, también de algún modo, y siempre que la situación lo permita, también trabajando con acciones grupales, porque creo que el trabajo en común facilita, ¿no? la interacción, la puesta en común y demás, pues es muy facilitador, ¿no? Y por supuesto contar con profesionales, sobre todo del mundo de la psicología, para que bueno, pues puedan llevar a cabo esos programas, ¿no? Ya para concluir y no pasarme del tiempo establecido, pues bueno, pues estamos ante una situación, como decía al principio, donde pues esta enfermedad, ¿no? Y esta crisis sanitaria internacional, ¿no? Que ha generado el COVID-19, pues bueno, pues hace que nos pongamos mano a la obra, ¿no? Y pongamos toda la evidencia que existe desde las diferentes áreas de conocimiento, y concretamente en este caso de la psicología, para afrontar la situación. Esta crisis sanitaria, al igual que ha pasado con otras catástrofes o desastres naturales, pues implica que se tengan en cuenta diferentes variables, ¿no? Y se aborden diferentes variables en esos estudios, ¿no? Si hacemos una revisión de la literatura, pues podemos encontrar que no hay conclusiones claras en las variables que implican ese impacto psicosocial del desempleo. Por tanto, yo creo que es el momento ahora de iniciar estudios, ¿no? Siempre con esa evidencia ya disponible anteriormente, para que veamos realmente qué otras variables pueden tener un rol importante en esta situación, ¿no? Y bueno, ahí comento también que ahí ya tenemos otros antecedentes, ¿no? De estudios empíricos, ¿no? Donde, bueno, pues el tema de la duración de desempleo pues es un factor muy, muy importante en las actitudes. Bueno, hay también otras variables mediadoras que, bueno, pues conllevan actitudes que bueno, pues, afectan al tema de las creencias, pensamientos y comportamientos dirigidos al éxito, incluso en otras facetas de la vida, como puede ser incluso la creatividad. Hay estudios donde se ha puesto de manifiesto que las personas en la situación de desempleo disminuyen esa faceta creativa. Y yo creo que es también el momento ahora de corroborar todas estas consecuencias, ¿no? Y bueno, yo creo, ya para ir acabando, que es bueno que se inicien líneas de investigación, ya algunas de ellas se están abordando, sobre todo desde las universidades mayormente, ¿no? Como centros de investigación, siempre lógicamente, como es el caso que se aborda aquí, desde la psicología, ¿no? Que ya se cuenta con una evidencia grande, con evidencia anterior,
y que puede ser la base para poder afrontar un problema psicosocial como el que estamos viviendo, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, pues además de la investigación, yo creo que también es importante que la misma vaya acompañada de actuaciones concretas, ¿no? O sea, que investigación y práctica vayan prácticamente de la mano, ¿no? Y que las intervenciones que se hagan dentro de la psicología social y sobre todo por este impacto psicosocial que genera el desempleo en periodos de pandemia, pues vayan dirigidas sobre todo al tema actitudinal, ¿no? Que digamos una de las consecuencias principales del fenómeno del desempleo, concretamente del desempleo como una de las consecuencias, digamos, directas de la pandemia, ¿no? En la situación en la que nos encontramos. Y bueno, y con esto pues doy por finalizada mi intervención. He ido un poquito rápido, la verdad tenía muchas más cosas que contar, pero bueno, el tiempo pues, en estos casos no nos ayuda, no quería extenderme mucho, pero bueno, ya me comentó Miguel en diferido que teníamos la posibilidad de llevar a cabo una serie de preguntas y tal, y bueno, si algo no ha quedado claro, si es necesario hacer Vale. algún tipo de... Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, Tomás. Damos el paso a Gonzalo Tamayo de la Universidad de Manizales con su presentación, las fragilidades en tiempos de pandemias. Gracias, Gonzalo. Gonzalo tiene mucho que ver en que este evento se haya desarrollado por este medio con la Universidad de Manizales. Nosotros estamos buscando otras plataformas, otros mecanismos. Cuando hablé con él, dijo, vámonos por acá, y ha sido fundamental en este proceso. Quiero agradecerte también, agradecer a los distintos acompañamientos que hemos tenido con Gonzalo en todo este proceso académico, en todo este viaje que hemos hecho con Horizontes Humanos, al tipo de persona que eres, a la capacidad que tiene de compartir lo que sabes, de distribuir y de hacer y de colectivizar todas estas realidades. Gonzalo, es un gusto que tú estés acá con nosotros, al lado de estos otros importantes ponentes que nos han acompañado durante todos estos días. Tienes entonces la palabra a partir de ahora, y un abrazo. Gracias, Miguel. Un abrazo para ti también. ¿Me escuchan bien? Muy bien, te escuchamos. Perfecto. Bueno, ¿y la pantalla la estoy compartiendo bien? Sí, se le ve mejor que las pantallas que tiene Truma ya para transmitir cada media hora sus disertaciones. Aquí estás perfecto. Gracias, Miguel, gracias. Bueno, un saludo a Tomás. Qué rico volverte a ver, Tomás, después de nuestro compartir en Tarragona, en España. Qué rico poder escucharte también. Un saludo a Nancy. Un placer estar con ustedes hoy compartiendo algunas de nuestras reflexiones. Quiero saludar también a todos quienes nos están acompañando por las distintas plataformas. Y pues la idea es que podamos encontrarnos, conversar en torno a algunos de los temas que nos están interesando y que nos están moviendo la vida en este momento. Un saludo también a quienes nos están escuchando por nuestra emisora de la Universidad de Manizales, UMFM. Están transmitiendo en directo este conversatorio, así que un saludo enorme. Y decirle a Miguel que muchas gracias por este encuentro, por estos encuentros, por compartir también ese saber y ese deseo siempre de hacer expansivo el saber. Creo que eso realmente vale muchísimo la pena, y para nosotros en la Universidad de Manizales y en particular en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas es de total agradecimiento. Quiero hoy desarrollar de una manera también pues rápida algunos planteamientos que he venido construyendo a lo largo de un tiempo, inspirados, quiero decirlo, por una pequeña conversación con el profesor Bárcena y con el profesor Escliar en una pequeña entrevista que les hice en un programa que tenemos en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en torno a algunas reflexiones de lo humano, de la sociedad. Y ahí, digamos, sale y está muy presente todo el tiempo
en esa conversación con el profe Bárcena y con el profe Scliar este concepto de fragilidad. Y quiero que hoy la revisemos en estos tiempos de pandemia. Quiero convocar a un autor que seguro todos aquí conocemos, Bonaventura de Sousa, para que traigamos desde el último texto que escribe, que se llama La cruel pedagogía del virus, de hace un mes. Dice la etimología del término pandemia, dice exactamente eso, reunión del pueblo. La tragedia es que en este caso, para demostrar la solidaridad, lo mejor es aislarnos y evitar tocar a otras personas. Es una extraña comunión de destinos. Quiero que vayamos pensando cómo y sintiendo cómo vamos a relacionar fragilidad y pandemia en esta conversación. Y quiero que pensemos en esta y meditemos en esta, voy a llamarle intuición de Gastón Bachelard. Y vamos a decir que todo lo que miro, me mira. Y en ese sentido, quiero que vinculemos una visión para que nos encontremos en el desarrollo de este conversar. Y es que en la configuración de mundos compartidos tenemos una interrelación, y esa es una interrelación dialéctica entre los sujetos que somos y ese mundo que habitamos en compañía. Y hay una relación todo el tiempo, repito, bidireccional, dialéctica, complementaria. Pero sobre todo esta relación tiene que implicarnos algo fundamental, y es que somos constructores de la realidad. Somos constructores del mundo. Y ese ser constructores del mundo nos implica una gran responsabilidad. Esta es una emergencia que seguro muchos aquí la han reconocido, desde Berger y Luhmann, sociólogos del conocimiento, que claramente nos están diciendo todo el tiempo que somos actores de la realidad, que todo el tiempo está en constante movimiento, en constante transformación. Esa dialéctica nos hace merecedores de algo que se vuelve también fundamental, y es que no solamente se construye el mundo con el pensamiento, también se construye con la emoción. Y quiero que en esa construcción de mundo, que es un mundo, repito, compartido, le entreguemos a la emoción un papel fundamental en esa dinámica constructiva. Y al entregarle ese papel, le vamos a dar a la fragilidad humana una posibilidad nueva. Y en eso quiero ser muy justo, y en eso quiero ser contundente. Y es que regularmente estamos entendiendo la fragilidad como debilidad. Entendemos la fragilidad como esa condición de falta. Ya veremos durante el transcurrir de esta conversación el enfoque que quiero darle distinto y un tránsito distinto a esa condición de fragilidad. Entonces, esa construcción del mundo ligada a la vida sentida y ligada a la fragilidad está puesta en una posibilidad emotiva de esa construcción. Quiero darle un papel fundamental a la emoción, les repito, frente a esa construcción del mundo. Vía percepción hay un encuentro, por ejemplo, con cuerpos. Vía imaginación tenemos un encuentro con esas ficciones que todo el tiempo estamos también construyendo. Cuerpo, ficción y vida sentida para darle contenido al mundo que construimos en colectivo. Creo que en eso estaremos de acuerdo en la medida en que configuremos el mundo de manera colectiva, lo construyamos con la conciencia de que ponemos algo siempre, todos y todas, en esa construcción del mundo, pues daremos lugar a un interrogante, y es, ¿tendremos que ver nosotros con la pandemia? ¿Tendrá que ver nuestra acción con la pandemia? Creo que ahí hay una pregunta interesante. Esa fragilidad vivida, esas emociones contenidas, sentidas en nuestro modo de estar y de ser en el mundo, pues tiene que ver con dolores, amores, iras, rencores, perdones. Tiene que ver con lo que somos esencialmente como seres humanos. Y quiero invitar a que esta mirada de la fragilidad vivida
tenga un carácter de externalidad y de interioridad. La fragilidad la podemos entender como aquella posibilidad de gestionar, de gestar el mundo que construimos juntos. Pero hay una gran invitación, además, que quiero hacerles, y es que encontremos en la posibilidad del interior, que no del exterior, una vida vivida, una fragilidad vivida distinta. Hemos en distintos conversatorios escuchado que el exterior nos tiene con una velocidad muy grande, que el exterior es vertiginoso, que antes de la pandemia estábamos viviendo en un vértigo inexorable, irreductible, y una invitación que nos está haciendo la pandemia fundamentalmente puede ser esa pregunta por la paciencia, la quietud, que nos puede dar esa observación, ese sentir nuestro interior. El llamado es que nuestra fragilidad se exprese desde nuestro interior y que al reconocerse esa fragilidad pueda hacernos distintos a la hora de habitar un mundo exterior. La fragilidad nuestra ha sido puesta en el lugar del sufrimiento humano. Regularmente se ha entendido como debilidad, regularmente se ha entendido como una suerte de obstáculo. Se ha puesto en el lugar de lo no deseado. Yo no me puedo considerar frágil, no puedo considerarme débil. En los suburbios de la emocionalidad siempre se ha puesto. No es posible para la cultura occidental actual dejarse mover por lo frágil, dejarse mover por la inofensividad. Y quiero que aquí, digamos que sea el centro de esta conversación y podamos decir que lo frágil no es lo débil, que lo frágil no significa una postura sin fuerza y sin vitalidad. Lo frágil es una condición humana. Lo frágil nos hace reconocernos como seres humanos. Lo frágil nos invita a la pregunta por cómo los errores y la equivocación nos permiten avanzar y transformarnos. En ese sentido, les quiero proponer rápidamente 3 tránsitos en época de pandemia. Una primera, cooperación desde la fragilidad compartida, una construcción colectiva. ¿Eso qué significa? Que si reconocemos nuestra propia fragilidad y la cuidamos, tenemos la posibilidad real de cuidar la fragilidad de los otros y por tanto cuidarnos como sociedad. ¿Qué hemos hecho en una cultura como la nuestra, como la occidental, que se engrandece en muchas ocasiones en algunos lugares de este mundo? Lo que hemos hecho con la fragilidad de los demás es pisotearla. Lo que hemos hecho con la fragilidad del otro es derrumbarla, es aprovecharnos de ella. Hoy yo estoy diciéndoles esto, no nos aprovechemos de la fragilidad propia, ni nos aprovechemos de la fragilidad de los demás. Apoyémonos en la fragilidad para construir el mundo juntos, colectivamente hablando. Un reconocimiento de la emoción de la fragilidad sería el segundo tránsito. Sabernos frágiles, que no débiles. Sabernos frágiles como condición, lo decía hace un rato, implicará algo fundamental, y es que el virus lo podemos tener cada uno de nosotros. El virus nos ha permitido entender de una manera muy contundente que somos frágiles y que al ser frágiles y al sabernos frágiles no podemos caer en una visión, digamos, de la tragedia de la fragilidad. Podemos configurar en esa observación de nosotros como seres humanos frágiles en la posibilidad de reconstrucción de lo que somos desde el interior para habitar el exterior. Y una configuración de redes de cuidado, fragilidades colectivas que nos permiten sostenimiento de la vida social, de la vida organizacional,
Tomás nos decía ahorita una cosa muy interesante, la actitud en función de quien ha perdido el empleo. Entonces, en función de quien haya perdido el empleo, cómo entre todos, como colectivo social, cómo entre todos, como colectivo organizacional, podamos configurar unas redes de cuidado que permitan sostener la fragilidad misma de lo humano. 3 sentires finales, porque yo sé que nos empieza a acosar mi profe Miguel. Más allá de la existencia, el tiempo de la fragilidad. Quiero dejarles esto para que lo meditemos con calma, y es: el tiempo de las fragilidades humanas es el presente, es el tiempo del instante, es el tiempo del momento del aquí y el ahora. No nos agotemos en las añoranzas del pasado, ni nos estresemos por la perspectiva del futuro. Lo que generamos es un no sentir, pensar, actuar el aquí y el ahora. El tiempo de la fragilidad es el presente. El saberse frágil, una moral vital. ¿Qué significa esto? Significa que al reconocernos frágiles, al habitarnos en nuestras fragilidades más íntimas, podemos entender, vamos a tener la capacidad, dicen algunos psicólogos, empática, para poder reconocer que el otro también es frágil, que al podernos equivocar y no generar una tragedia monumental por el error, sino que vamos a configurar un nuevo mundo a través de esa conciencia del error y de la equivocación. Esa sería una pregunta por la moral vital. Y una pregunta por la solidaridad y la cooperación, lo que nos deja la pandemia hoy. Creo que en el fondo esta pandemia nos está diciendo cómo colectivamente podemos hacer una urdimbre, podemos entrelazar las fuerzas, podemos entrelazar nuestros sentires, pensares, para, digamos, hacer una construcción solidaria y cooperada de un mundo mejor. Lo podemos hacer como seres humanos en este momento actual. Voy a ir finalizando con un poeta, Walt Whitman, en un texto que se llama Hojas de hierba, que dice lo siguiente: haciendo otra vez al jardín del mundo, anuncio a los cónyuges vigorosos, a las hijas, a los hijos, significo y soy el amor, la vida de sus cuerpos. Con curiosidad contemplo aquí mi resurrección después de mi adormecimiento. Los ciclos, girando en sus vastas órbitas, me han devuelto, amorosos, maduros, hermosísimos, maravillosos, mis miembros y el fuego vibrante que siempre juega en ellos, asombroso. Existo y existiendo penetro en todas las cosas con mi vista. Estoy satisfecho con lo presente y satisfecho con lo pasado. Eva marcha conmigo junto a mí, o detrás, o delante, y yo la sigo del mismo modo. Ese es Walt Whitman. Quiero finalizar con una pequeña, si me da el tiempo, una pequeña canción que se llama Cuídame. Gracias, Gonzalo, por tu participación, fantástico. Ahora Nancy es una chica de Tuluá, es una chica que en algún momento compartió con nosotros algún proceso de una maestría, ha viajado con Horizontes Humanos, pero ha viajado en otras cosas, pero pues nosotros contamos lo que nos conviene, y es que ha viajado con Horizontes Humanos en otras ponencias, en otras participaciones. A nosotros nos alegra mucho que tú estés aquí, Nancy, que estés compartiendo con nosotros tus saberes. Luchamos, eso digamos que parte intestina o interna del proceso es que en cada conferencia mínimo hubiese una mujer. Buscamos mucho, no siempre lo logramos porque las de Horizontes Humanos algunas no querían, algunas otras no podían, bueno, por lo que fuese, y gracias porque tú participas y le das la voz, como todas las otras mujeres que aquí han estado, desde Estela Quintar, desde Berta, que estuvo ayer, todas las mujeres, agradecerte y
invitados quedamos entonces a escuchar a Nancy en torno al tiempo y organizar el mundo escolar de los niños en épocas de pandemia. Gracias, Nancy, y quedas con tu participación. Adelante. Miguel, muchísimas gracias, de verdad para mí es un placer, un privilegio compartir este espacio con Tomás, mucho gusto, y con Gonzalo, que conocí en otra oportunidad. Nos vimos en Brasil y en otros espacios. Realmente muchísimas gracias. Bueno, el tema que me acompaña aquí es el tiempo y organizar el mundo escolar en la época de los niños en la época de pandemia. Realmente he querido hacer este ejercicio desde mi, digamos, práctica profesional como psicóloga educativa, y también desde la parte de la psicología clínica frente a todo lo que se está desarrollando en este momento en cuanto al manejo del tiempo y de las circunstancias de los niños en esta época de aislamiento. Entonces, prácticamente voy a hablar de la dinamización de estos dos mundos, que son escuela y hogar, y cómo en este momento se han visto trocados, ¿verdad? Se han visto involucrados uno dentro del otro de una manera totalmente diferente a la cual nosotros veníamos acostumbrados. Es un espacio donde anteriormente veíamos como en la escuela el maestro era el encargado de estar pendiente de todo lo que tiene que ver con los procesos de disciplina, de enseñanza, de estar todo acomodado de acuerdo a manuales de convivencia, a la disciplina en el aula de clase, y cómo todo esto se traspasa de una manera muy abrupta e insospechada, como diría Berta, a el espacio del hogar, y sin estar preparados, sin poder mediar un proceso de, bueno, vamos a aprender qué vamos a hacer, simplemente todo eso se pasa al espacio del hogar, donde hay otra serie de actores que están haciendo obviamente todos su mismo proceso. Entonces allí, en este espacio del hogar, quería yo resaltar tres aspectos importantes. Vale, entonces decía yo que quería ver desde el punto de vista de esta dinámica de la escuela y el hogar, tres aspectos importantes, digamos que fundamentales frente a lo que se está dando, que es el tiempo, el manejo de las emociones y el aprendizaje como tal. Allí son estos tres elementos que se conjugan y que realmente están a cargo de ahora desde el espacio del hogar, y la escuela ha tratado de hacer de alguna manera dinámica también, intervenir allí frente al acompañamiento a estos actores educativos que ya cambian de sitio, pero siguen tratando de abordar las mismas, digamos, responsabilidades. Entonces, en primera medida, quiero hablar acerca del tiempo, el manejo del tiempo. Yo quisiera resaltar la misión que ha hecho UNICEF en todo este proceso, visibilizando la vida de los niños desde el espacio de la cotidianidad de diversos actores, niños, adolescentes, cómo se desenvuelven en este espacio en sus casas, y cómo realmente ha sido esa dinámica del volver a retomar en los hábitos y las rutinas. Es decir, ya cambia todo porque todos estamos en el mismo espacio, papás haciendo teletrabajo, chicos estudiando, los universitarios también en su espacio, pero todo en el mismo sitio. Ya no es despedirnos y nos vemos luego y miramos qué hacemos, sino que ahora todo se nos está dando en el mismo momento y al mismo tiempo y en el mismo lugar. La UNICEF hace un llamado a tener en cuenta estos 10 espacios con los niños y con los adolescentes en esta época de aislamiento. Lo primero es retomar la parte del juego, sobre todo en los niños pequeños, retomar el tiempo con sus amistades, seguir valorando esa parte de la amistad del niño, del adolescente, que no se rompa ese vínculo, porque es muy necesario y muy importante ahora visto desde el punto de vista de la virtualidad. Los tiempos de estudio que no sean simplemente estar allí con el profesor, sino que sean tiempos mediados, porque ahora realmente, más adelante lo voy a tocar, es una sobrecarga de tareas, de actividades, y entonces estamos trabajando el doble, igual que me está pasando en el teletrabajo a muchos, estamos trabajando el doble, y realmente esos espacios empiezan a trocar entre una cosa y la otra. Hay que respetar los tiempos de hacer ejercicio, tener actividad física, dedicarle un poquito a las tareas domésticas, hay que ayudar en casa, que cada niño pueda ayudar en su casa de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? Darle una responsabilidad al niño de acuerdo a su edad, de acuerdo a su capacidad. Tenemos también el tiempo de leer, y el leer es no solamente mandar al niño a leer, sino simplemente también ser ejemplo y ser acompañamiento, dependiendo de la edad que tenga el chico. Están los hábitos de higiene personal que muchos de nosotros de pronto estamos perdiendo
el hábito del baño, del arreglarse, andamos con medias pintas, entonces muy elegantes de la cintura para arriba porque vamos a tener que hacer el teletrabajo o en la clase y el resto del tiempo estamos muy relajados y eso realmente hace que la rutina se rompa, hace que el hábito se cambie. Entonces, por ser el espacio familiar hay que seguirlo manteniendo como si fueran los chicos a estudiar tal cual. Está el tiempo de hablar con la familia, todos nos hemos volcado, yo creo que en la mayoría, hacia la comida saludable y hacia el manejo de ese tiempo libre que pronto teníamos en otro espacio y que ahora se está dando, cuando, no cuando los chicos llegan al colegio, sino cuando terminan sus clases virtuales y se viene ese espacio de tiempo libre. ¿Qué hacer durante ese espacio? El segundo digamos, escenario que yo quería tocar es el de la parte de las emociones, el manejo de las emociones. Es muy importante y desde el punto de vista de la práctica clínica, nos hemos dado cuenta que no solamente los adultos han tenido un impacto, sino que los niños realmente son los que han tenido ese impacto también en sus vidas, en sus hábitos, en todo lo que ellos han venido haciendo, principalmente porque hay una irrupción y es decir, están los padres siempre pendientes de qué está haciendo el niño, muchos de ellos se sientan a ver la clase con sus hijos y son como el eco del profesor, ¿no? Se convierte en una dinámica muy complicada, pero los niños son los que realmente están recibiendo toda esa emocionalidad y todo ese impacto en sus casas, entonces hay que darle mucha importancia al manejo que se le debe dar de las emociones. Hablamos de niños pequeños en primera y segunda infancia, de 0 a 11 años, con algunas recomendaciones desde el punto de vista de la psicología, digámoslo como tal, de la intervención en crisis. Hablamos de que es importante dar la información necesaria en el lenguaje sencillo para que lo pueda entender, involucrar en actividades familiares, gestionar toda esa parte de la emocionalidad. Si el niño no puede sentarse y decirte qué le pasa, entonces sino simplemente necesita tu espacio para hacerlo, entonces pintar, cantar, ese tipo de cosas, evitar decirles cómo deben sentirse, entonces no te angusties, no te preocupes, cuando uno pues dentro también tiene su preocupación y su angustia, y este tipo de cosas como manejar las situaciones dolorosas y estar muy pendiente de lo que son los cambios en el comportamiento. Una pataleta cuando de pronto ya las había superado nos quiere decir que hay que hacer un llamado de atención hacia lo que el niño está sintiendo en ese momento y lo está expresando de esa manera. Con los adolescentes es un poquito diferente, pero igual, es decir, es un acompañamiento, es decir, aquí estoy, pero no presionar, porque obviamente ellos ya, por su desarrollo, están viviendo una etapa difícil, ¿verdad? Entonces, para poderles enseñar a ellos cómo manejar su emoción, hay que primero controlar nuestra emoción, hay que controlar nuestra ansiedad, nuestra preocupación, porque somos un ejemplo, somos el modelo para ellos de cómo realmente podemos manejar esta situación. Debemos preguntarles qué es lo que ellos saben, porque se maneja muchísima información, ellos manejan mucha más información de la que uno tiene acceso, entonces preguntarles, abrir esos espacios de diálogo, de compartir, validar los sentimientos y preocupaciones. Ellos generalmente quieren sentirse fuertes, quieren sentirse que no pasa nada, pero realmente hay que enseñarles que está bien preocuparse y está bien estar ansioso, pero que hay que canalizar todas esas emociones. Hay que estar disponible para cuando ellos nos necesiten, sin ser intrusivos en sus vidas, simplemente estar allí para decir aquí estoy, aquí te acompaño y obviamente ofrecerles algo de tranquilidad, modelar el comportamiento. Si nosotros estamos pendientes de la noticia, de los datos, de las estadísticas, toda esa ansiedad que estamos generando en eso, se las vamos a transmitir a ellos que de pronto todavía por su edad no han podido digamos, analizarlo, no lo han podido elaborar. El tercer aspecto que yo quería tocar brevemente también es el aspecto del aprendizaje. Realmente nosotros nos preguntamos si en este momento realmente los chicos sí están aprendiendo, si nosotros podemos hablar de pasar a la educación en cuanto a la parte virtual y decir vamos a estar dentro de la normalidad y tratamos esto como una normalidad cuando obviamente son circunstancias absolutamente anormales, es decir, estamos en una situación de emergencia donde todo se ha generado en un choque y simplemente hemos dicho volvamos a la educación virtual y sigamos haciendo lo mismo y no podemos seguirlo haciendo así. Entonces tengo muchas preguntas respecto a eso porque lo vivo con mis hijos y lo veo en mis pacientes y siento que esto no se está dando de la mejor manera y que habría muchas cosas que mejorar, ¿verdad? Primero que estamos exigiendo autonomía a nuestros niños, autonomía al aprender, autonomía al asumir responsabilidades, autonomía al hacer tareas, etcétera, etcétera. Y realmente no tenemos un bagaje donde el niño tenga todo ese repertorio de conductas que lo lleven realmente a ser una persona autónoma. Seguimos hablándoles de normalidad cuando la situación no es normal. Adicionalmente, estamos inmersos en todo lo que estos chicos son nativos, ¿cierto? Son
son nativos digitales, como dice Prensky, en el libro donde habla de nativos e inteligentes digitales, menciona que no podemos hablar de esta educación virtual exclusiva, sino que debe ser un complemento a la educación que venía siendo presencial, es decir, que esta modalidad a distancia debe ser en el entorno virtual, pero también debe ser acompañada de otros aspectos para que no haya una sobrecarga y que el proceso de aprendizaje se dé de la mejor manera. Tenemos los procesos de evaluación donde simplemente pasamos de hacer el quiz, la previa, la evaluación de manera de papel, la pasamos al área virtual, entonces les ponemos un tiempo, les ponemos muchas actividades que de pronto no alcanzan a desarrollar y simplemente no alcanzan a digerir. Entonces, ¿dónde está quedando realmente la aprehensión de ese pensamiento, la aprehensión de ese proceso cognitivo que se está dando allí? Entonces, adicional, vemos que esta modalidad de educación a distancia en un entorno virtual se convierte en muchos países, de pronto las personas que están allí, que son de otros países, me dirán, donde se muestra una inequidad y una desigualdad en el acceso que tenemos, digamos, en la parte del Internet. Inclusive teniendo un buen Internet tenemos muchísimos problemas porque hay mucha gente conectada, diría que todo el mundo está conectado y el Internet ha desmejorado esa calidad, ¿verdad? Entonces hay personas que están ganando con eso, pero que la educación en ese sentido, ¿qué espacio está ganando y qué espacio está perdiendo para que realmente haya un proceso de aprendizaje en los chicos? Ok, bueno, yo quería aquí hacer la acotación de un texto que Jiminson en estos días nos compartió sobre una entrevista de Carlos Esquilar, donde dice que al final hace una conclusión y dice: tengo la sensación que durante la pandemia de lo que se trata en educación es solo de hacer, de mantener ocupados a los niños y los jóvenes. Hoy, ahora mismo, si hubiera una potencia en el educador, ella es la del cuidado, la compañía, la conversación a propósito del mundo y de la vida y la hospitalidad. Entonces pienso que hay que reinventar y hay que redirigir esa educación, si estamos llenando de contenidos a los chicos o realmente estamos brindándoles un acompañamiento, estamos brindándoles el espacio que necesitan para seguir contando desde la parte afectiva, desde la parte del crecer espiritual, también de la parte del crecer como seres autónomos, independientes en todas sus etapas. Quería finalizar también con algo que me llama muchísimo la atención dentro de toda esa digamos, digitalización, dentro de toda esa virtualidad que manejan los chicos, y es que el lenguaje de ellos está muy lejos y está descontextualizado de lo que nosotros manejamos. No sé si a ustedes les llama la atención la palabra boomer. A mí me llama mucho la atención porque en mi casa todo el tiempo se está repitiendo esta palabra de boomer. Y estos son algunos de los memes, de las imágenes que ellos están expresando y que están realmente repitiendo y que en las redes sociales están totalmente colmadas. Y pienso yo que es un llamado a poner la atención a esto, ¿verdad? Es más allá del chiste, de la broma, es un aspecto cultural donde estamos llamados a mirar realmente cómo nos estamos expresando y qué estamos leyendo de estos chicos, de estos niños y adolescentes que están en este momento inmersos también en este aislamiento, frente a qué se van a encontrar más allá, qué están generando aquí para enfrentar el futuro después de qué vamos a hacer en la educación, qué vamos a hacer en la universidad, qué vamos a hacer en los colegios, porque estamos haciendo una irrupción que de pronto no podrá dar una marcha atrás de manera, digamos, fundamental, de manera que el impacto sea menos generado y que realmente esos procesos de aprendizaje se estén dando. Si realmente aquí la pregunta es si realmente esos procesos se están dando en aprender o se están generando nuevas estrategias para que los chicos eviten ciertos espacios de aprendizaje y generen otros diferentes, otros que ya nosotros de pronto no podemos leer. Por último, me despido con una frase que encontré que dice que lo que podemos controlar es a nosotros mismos. Entonces, como padres, como educadores, realmente ese es el llamado a que miremos cómo nosotros podemos simplemente ser nosotros mismos, y en todo lo que nosotros podamos cambiar y podamos aportar a los niños y a los jóvenes, realmente eso es lo que vamos a tener de regreso, de retribución frente a todo este impacto de lo que estamos teniendo desde el punto de vista de la educación y el manejo de la emoción con los niños. Gracias, Miguel. Muchas gracias, Nancy, por presentación, por relatarnos. Nancy, tú estabas cerrando con algo que me hizo recordar a otro ponente que ha estado acá, Wilmar Acevedo, que él insiste que nosotros estamos haciendo énfasis en la enseñanza, que hemos mejorado los métodos de la enseñanza, pero que los del aprendizaje siguen siendo los mismos. Bueno, queda ahí abierta. Entonces va una pregunta para todos ustedes y voy a hacer un saludo, el saludo de la voz de Horizontes Humanos, Radio Horizontes Humanos. Quiero agradecer la presencia de
de Ángela Cadavid, de Vera con B, no sé quién será, Berta Muñoz, sí, Berta, muchas gracias, nos acompañó ayer en una linda conferencia. Carlos Eduardo García López, nuestro director de departamento, Carolina Gil Aristizábal, Claudia Bionet. Recuerden que esto es la voz de Horizontes Humanos, Radio Horizontes Humanos, y saludamos persona por persona. Concha Torres, Concha, yo creo que nosotros vamos a sacar como unos trofeos de reconocimientos por asistencia. Fernando Valero, Concha Torres y otros que iré nombrando el primer puesto. Vamos a hacer un concurso y por número de suerte van a ganar siempre ustedes. El número de suerte es que ustedes son unos audientes espectaculares. Concha desde Tarragona. Cristina, Diana Concepción Riascos, Diego Martínez, Diego Suárez Vivas, que fue el conferencista que nos abrió el primer conversatorio. Este ya es el séptimo, él participó en el primero. Enar Gómez, Heriberto, Hernán Osorio de Medellín, que también es constante, nos replica, nos escucha, fantástico Hernán. A Lady Joana de Huila, de Neiva, gracias por estar también. Marta, Jaime Alberto Restrepo Soto, Jennifer Lorena, gracias. Jenis Yesenia Yances, John Freddy Orrego Noreña, Joana, gracias. John González por allá por Tarragona, gracias. Juan Diego García Alzate, gracias. Julieta Hernández en México, muchas gracias, Julieta. Lady Carolina por Armenia. Lili Caicedo, Lorena, Luguiva, Luis Fernando Valero, 2 veces saludado, gracias Fernando. María Carmenza Grisales, gracias Carmenza. María Cristina Narváez, Yuri Arias, María de los Ángeles, Mónica Villota, Natalia Sanabria, Olga Patricia Bonilla Martínez. Gracias, Olga, por estar acá con nosotros y entre nos. Ya vendrá tu conversatorio en las próximas. Les anuncio a todos que estamos haciendo una segunda sesión y desde aquí estamos comprometiendo ya a Olga Patricia para que nos cuente su historia. Rafael, Sala de Lenguaje y Creación. Deben de haber 10 personas ahí, supongo, o bueno, una. Sami, gracias por estar ahí. Sandra Roballo, Sofía, Luis Hernando Amador, muchas gracias por estar. Wilmar, Jenny Rocío Sánchez, Jiminson, que fue el conferencista de antier y también ha estado en todos los conversatorios, gracias Jiminson. Giovanni, Julio Ortega, Viviana Mejía de la Universidad de Quindío, gracias Viviana por estar ahí. Jorge Mario, gracias Jorge Mario. Y bueno, Luis Hernando, que ya lo había saludado. Por el otro lado, por YouTube, yo vi a Eduardo de la Vega, que también fue uno de nuestros primeros conferencistas. Gracias, Eduardo. Estoy viendo a Gina Cristina Gutiérrez Sánchez de Huila, a Luz Dori González, gracias Luz Dori de Medellín, Inés Cecilia Pulgarín de Medellín también, a Jarema, a Daniel Grajales de Medellín, y Joana Becerra, gracias, a Pulga o Pulgarina de ser, y Eduardo de la Vega. Bueno, quedaron saludados todos y yo me voy a saludar también para no quedar por fuera del autosaludo. Bueno, un saludo a todos, agradecerle. Y entonces vamos por las preguntas. Nos pregunta Julieta Hernández de México. Dice, doctor Izquierdo, con el desempleo se detonan más problemáticas, delincuencia, violencia familiar, desconfianza en autoridades, mala nutrición, entre otras. ¿Cuáles considera que sean las estrategias post-pandemia que coadyuven en disminuir el impacto del desempleo? Estamos muy esperanzados con esa respuesta. Apreciado Tomás. Aunque bueno, ya había tenido oportunidad de responder por privado, ¿no? Si bien es cierto que, bueno, pues el poder de la palabra no es igual, ¿no? Pero ya que se me da la oportunidad... No, hay que verlo, es que además esa elegancia hay que verla acá por televisión en forma abierta. Bueno, no se me ve en totalidad, porque he tratado de disimular un poco el contexto para que fuera un contexto más formal, ¿no? Escondiendo las miserias como todos lo hacemos. Pero bueno, tengan en cuenta que estamos casi a las 12 de la noche. No, ya pasada la medianoche en España. Va, pero en serio, usted tiene 1 o 2 botellas de vino ahí atrás y no nos quiere contar. Bueno, lo dejo en la respuesta. Bueno, tengo las 2 botellas, pero las voy a dejar para Murcia, para que las podamos compartir todos. Y a ver si alguna de las personas que fueron saludadas se animan también, ¿no? A acompañarnos en Murcia. Ojalá, ¿no? Sí, sí. Yo estoy todavía siendo muy optimista, ¿no?
con la posibilidad de que el encuentro se pueda hacer, ¿no? Así que bueno, vamos a mantener ese optimismo. Bueno, yo creo que además el optimismo juega un papel fundamental también aquí, ¿no? Como estrategia psicológica, lógicamente, pero sobre todo en las cuestiones de intervención, yo creo que bueno, un elemento fundamental es hacer un buen diagnóstico, ¿no? Yo creo que debe ser la parte principal, la parte prioritaria, ¿no? Porque lógicamente hacer una buena diagnosis es la que prácticamente va a definir el tratamiento que queramos llevar, ¿no? Y bueno, pues desde actuaciones de tipo preventivo, en algunos casos que son necesarias, como actuaciones a nivel comportamental, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver caso por caso, lógicamente, porque hay muchos elementos del contexto, ¿no? Sobre todo en situaciones más de deprivación social y económica, donde, bueno, pues las emociones a veces pues, hacen que las intervenciones sean complicadas, ¿no? Pero, como ya decía en mi intervención, yo creo que uno de los componentes principales de trabajo es el tema de las actitudes, porque las actitudes son las que guían nuestra conducta y yo creo que es ahí donde realmente hay que hacer un trabajo o hacer un esfuerzo grande para que, en cierto modo, pues todas las consecuencias, las secuelas que está dejando esta pandemia, ¿no? En todos los ámbitos, todas las facetas de nuestra vida, se trabajen justamente desde esa perspectiva, ¿no? El desempleo, cómo tú ves que se puede confrontar? Porque es una dinámica mundial. Sí, bueno, lógicamente el desempleo es una de las consecuencias, ¿no? Digamos, más inminentes, ¿no? O sea, además, si tomamos los medios de comunicación como referencia, yo no soy muy partidario de ello, ¿eh? Siempre desde una perspectiva crítica, ¿no? Las cifras que nos dan son cifras sobre todo en términos de desempleo, ¿no? No hablan de los infectados, no hablan en algunos casos también de las muertes, como es el caso de España, y luego ya no hablan de las personas que han quedado sin trabajo, es decir, por ese orden además, ¿no? La verdad es que tenemos ahí una cancha de la psicología, lógicamente, muy importante de trabajo. Y yo creo que los programas de intervención profesional o de orientación profesional, como se le llama acá, tienen digamos, un rol, un papel fundamental ahora, porque tienen que trabajar el componente motivacional. Yo creo que la motivación o las actitudes debe ser, digamos, el punto de partida, ¿no? Porque lógicamente es el elemento fundamental para que las personas que han quedado afectadas, ¿no? Que han quedado desempleadas como consecuencia de esta situación del COVID-19 recuperen esa confianza, ¿no? Y lógicamente, pues en esa recuperación de la confianza, en ese optimismo que a lo mejor es muy fácil decirlo y no fácil hacerlo, lógicamente, pero que los programas se diseñen para trabajar o para reforzar esos elementos, porque lógicamente si hay una buena actitud, lógicamente pues se podrán conseguir muchas cosas. Y yo creo que los programas de inserción, los programas de intervención, lo que tienen que reforzar sobre todo es ese componente actitudinal. Muchas gracias, Tomás. Nancy, y después para Gonzalo. Nancy, desde Julie Ortega ya tiene 2 preguntas. Dice, todo a lo que hace referencia en nuestro diario vivir, a veces noto que las emociones de mis niños son muy variables y en ocasiones ser padre y docente al mismo tiempo no es fácil. Trato de hacer muy bien mi tarea y mi compromiso. ¿Cómo manejar la ansiedad en los niños? Bueno, eso hace parte de la emoción, ¿verdad? La forma en cómo los niños interpretan su contexto, interpretan su alrededor, es una forma muy diferente a la cual nosotros lo hacemos como adultos, ¿verdad? Muchas veces queremos que ellos no sientan el impacto de muchas cosas, situaciones familiares, no hablemos del aislamiento, hablemos de situaciones que se dan en el entorno familiar, en el entorno escolar. Ellos leen ese contexto y lo asumen de una manera. Lo que yo decía del manejo de las emociones tiene mucha relación con esto, es decir, es abrir ese espacio dependiendo de la edad que tengan los niños, ¿verdad? Porque no es igual un adolescente a un niño pequeño. El niño pequeño no va a tener la posibilidad de decir que está ansioso, que está triste, que está preocupado, y lo va a exponer de diferentes formas, bien sea con una pataleta, bien sea con un cambio de comportamiento, bien sea con el retroceso en alguna parte de su desarrollo. No sé si en México, Argentina, Chile,
Bolivia y El Salvador que nos están escuchando sepan qué es pataleta, acláreles. Bueno, pataleta es cuando el niño grita, llora, se tira al piso, te pelea por nada y tú no sabes qué hacer. O sea, el típico show que hacen en el supermercado, ahora lo hacen en su casa, ¿verdad? Por cualquier tontería, lloran, se tiran al piso y uno quisiera como realmente tener la paciencia para no hacer nada. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Primero, ignorar esa pataleta, ese show que están haciendo, porque eso es llamar la atención. La ignoras en ese momento para manejarla, pero después tienes que darle gestión a esa emoción. Tienes que hablar con el niño dependiendo, vuelve y digo, de la edad. Si es un niño muy pequeño, tienes que gestionar qué le está pasando, tratar de internalizar lo que está sintiendo en ese momento para que pueda expresarlo. Lo puede expresar cantando, lo puede expresar jugando con él. Vamos a ver, tú juegas a ser mamá, yo juego, etcétera. Ese tipo de juego de roles, si se entiende, juego de papeles, donde el niño va a poder expresar, dependiendo de su edad, cómo se siente y cómo está realmente enfrentando ese momento, ¿verdad? Algo le está pasando porque obviamente todo el mundo está estresado, todos estamos haciendo cosas diferentes en el mismo espacio y eso generalmente trae muchas consecuencias en la forma de la dinámica familiar. Si el hogar tenía algún problema antes de, en este momento es mucho más evidente porque estamos todos juntos, no tenemos cómo escapar, no tenemos cómo ir a otro lado y disimular alguna situación, que estamos todos allí. Entonces, si tú estás ansioso como mamá, si tú estás ansioso como papá y estás generando todo ese tipo de circunstancias, los niños generalmente responden y responden así, con el manejo inadecuado de sus emociones porque no saben cómo hacerlo. Hay que llenarnos de paciencia, ser buenos modelos y aprender a que ellos gestionen esa emoción dependiendo de la edad que ellos tengan, pero con el ejemplo. Maneja tu emoción para que puedas manejar la emoción del otro. Gracias. Okay. Gonzalo, por el interno me llegaron algunas preguntas y yo quiero hacer la pregunta en torno a lo que nos dice aquí John Freddy Orrego Noreña, que la escribió por este lado. Dice: la presentación de la profesora Nancy es la evidencia de lo que expuso el doctor Tamayo. Es la evidencia de la vulnerabilidad humana en la educación ante la contingencia. Yo entiendo que él nos está preguntando acá si ahora en este momento somos más vulnerables y qué tipo de vulnerabilidades tenemos ahora, o si las vulnerabilidades se mantienen. La vulnerabilidad en el marco de las fragilidades humanas, digamos que habría que entenderlas como esa posibilidad real de estar en el mundo. No hay que ocultarlas, no hay que ponerlas en el patio trasero. Yo creo que esa es la condición fundamental que quise exponer hoy, y es que podamos reconocer que la fragilidad es parte nuestra y hace parte de nuestra vida. Y por supuesto, la pandemia, el virus ha hecho que afloren esas fragilidades en nuestra humanidad. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer, Miguel y todos y todas, es: ¿qué estamos haciendo con nuestra propia fragilidad y qué estamos haciendo con la fragilidad de los demás? ¿La vamos a seguir pisoteando o la vamos a tener como posibilidad real para sostenernos como humanos? Que recuérdenlo, por ahí lo dijeron en los comentarios: la fragilidad no es debilidad. La fragilidad no puede confundirse con debilidad. Y eso es capital. Lo último que decía Nancy es cierto y lo comparto plenamente, y es si nosotros reconocemos nuestras emociones, las valoramos, las elaboramos, seguramente vamos a reconocer y a elaborar las emociones del chiquito que está haciendo la pataleta. Muchas gracias. Ahora sí van preguntas de la dirección del programa. De la emisora de Manzanares. La emisora de Manzanares. Es que es muy bueno con lo que nos pasó con Gonzalo en Madrid, porque vimos un bus que decía Manzanares, ¿no? Ruta Manzanares. Y como somos de pueblo, pues yo me quise venir en ese bus. Imagínense, venir de Madrid a Colombia en bus, iba a llegar algún día. Bueno, vamos por la siguiente pregunta. Son 3 preguntas muy breves, pero en este sentido.
por razón de los 20 minutos, por razón de que se cortó el video, por razón de que no podíamos proyectar, por lo que fuera, porque uno tiene muchas palabras y se van para otro lado, las palabras hacen artilugios, van con el viento, vuelven con los huracanes. ¿Qué cree usted que le faltó decir, muy importante, y que ahora no lo puede decir y no pudo antes? Entonces, en el orden de exposiciones, ¿qué le faltó decir y ahora no lo quiere comentar para que nos enteremos? Bueno, creo que siguiendo ese orden, creo que me toca, ¿no? Por cierto, a propósito, no es mala ruta la de Manzanares, ¿eh? O sea, que por ahí se llegan a buenos caminos, ¿no? O sea, ya decía el mismo Miguel de Cervantes, ¿no? Entonces, por ahí no sé si llegarían a Colombia, pero seguramente si se hubieran perdido, hubieran llegado a algún sitio interesante. Bueno, en relación a la pregunta, bueno, posiblemente, y creo que hemos coincidido todos, no sé si había sido una cuestión de organización, el tema de que, bueno, coincidimos 3 colegas. Yo no conocía a Nancy, un gusto, Nancy, sí había tenido oportunidad con Gonzalo, pero creo que nos une la psicología. Entonces, a lo mejor hubieran sido interesantes, o por lo menos a mí me hubiera gustado también por mi formación haberle dado un toque más pedagógico al asunto, ¿no? Ya que hemos tenido la oportunidad de que Nancy sí quizás no ha abordado más esa perspectiva psicoeducativa, ¿no? O psicoeducacional, ¿no? O psicopedagógica, como se suele decir, ¿no? En esa confluencia de la psicología con la educación. Entonces, quizás me hubiera gustado pues haber ahí ahondado un poquito más, ¿no? Porque creo que sobre todo el fenómeno del desempleo, ¿no? Que me ha tocado ofrecer, pues también tiene un trabajo muy interesante desde la educación, ¿no? Y bueno. Gracias. Por vale. Añadir algo, creo que a lo mejor hubiera sido interesante, ¿no? También darle ese toque psicoeducativo. Gonzalo. Tomás, fíjate, y todos que decía Manzanares, la ruta, el bus, el colectivo, bueno, y decía arriba Manzanares. O el camión, entonces, como dicen en México. O el camión, como dicen en México. Entonces yo cogí el celular y le tomé una foto y se la mandé al WhatsApp a Miguel y le dije, hermano, ¿nos vamos para Manzanares desde aquí o qué? Esa es un poco la historia. Y él es de un pueblo que se llama Manzanares. Por ahí lo están saludando Miguel en el interno, que desde Manzanares lo saludan. Vaya, vaya. Bueno, la fiesta muy bonita de Castilla-La Mancha. De Castilla-La Mancha, sí, claro. Bueno, muy bien. Yo advertir que el tiempo siempre será el suficiente si se habita el aquí y el ahora. Yo creo que en eso podríamos profundizar un poco más. El tiempo del instante, ese texto de Gastón Bachelard que se llama La intuición del instante, en una danza conceptual, en una danza a veces armónica, a veces desarmónica entre Romnel y él, el mismo Bergson. Creo que ahí hay una apuesta por el tiempo muy interesante. Y en este momento, en este tiempo de pandemia, creo que preguntarnos por el tiempo que habitamos es un refugio para nuestro interior, es un refugio para nuestra propia conciencia. Decir que el tiempo de la conciencia es el instante y el tiempo de la fragilidad es el instante. Yo creo que ahí hay una ruta muy interesante para seguir y es una invitación a que habitemos esos instantes. Hay una fuerza y una energía muy, muy potente. A mí me gusta decir, en el tiempo del instante hay alma. Eso es un poema, tiene que escribirlo. Muchas gracias, Nancy. Bueno, Miguel, sí, o sea, este tema es supremamente extenso porque hablamos de actores educativos donde es el maestro pues, desde la escuela, ¿verdad? Padres y estudiantes. Nancy, usted hizo teatro que nos mueve las manos allá, es fantástico. No vale. Bueno. ¿Está bien o no? Es para ponerle un chiste a esto, está bien. Sí, yo sé. Bueno, eso no es nuevo. Entonces, son muchos actores que están en este momento, entonces me demoraría muchísimo tratando todos los temas que abordan, pero pienso que
con respecto a lo que habla Julie, a lo que hay, las preguntas que hay allí, tiene mucho que ver con la relación del docente también con el padre, ¿verdad? Es decir, como padres nosotros nos vemos enfrentados ahora a hacer lo que hace el docente en cierta forma, ¿verdad? Y adicionalmente lo que nosotros veníamos haciendo, hacer las tareas, el acompañamiento, tenemos ahora que, digamos, respaldar, soportar todo lo que el niño hace, de pronto puede expresarlo con agresividad, puede expresarlo con retroceso en su parte del desarrollo, el niño que de pronto ya controlaba ese interés y se retrocedió, es un llamado de atención, ¿verdad? Es decir, que aquí como nosotros como papás tenemos que poner mucha atención a los comportamientos de los niños y mirar si algo no está funcionando en esta dinámica familiar, al primero que debo mirar es a mí mismo, porque soy yo el adulto, soy yo el papá, soy yo la mamá, los que tengo que generar qué está pasando y tengo que empezar por mí para poder ahí sí respaldar. Primero soy yo la que debo atenderme para poder atender a otros. Entonces creo que eso es algo importante cuando hablemos de las respuestas de los niños, de las conductas de los niños. Tenemos que mirar qué está generando eso dentro de lo que yo estoy haciendo como papá o mamá. Gracias, Nancy. Dice Fernando Valero que es como media biblioteca y un cuarto de la humanidad. Dice que en El Salvador se llaman pataletas bayuncadas, escríbala ahí. Entonces, cuando vaya a la próxima conferencia, Nancy dice, cuando los niños hagan bayuncadas, y ahí ya tienes como 15 minutos para explicar en qué consisten las bayuncadas. Bien, yo he visto en el fondo una imagen de Gonzalo, de Ser del Hijo y unos libros. La pregunta para los tres es lo siguiente: de lo que ustedes tienen en la biblioteca, de lo que ustedes tienen en su casa, de lo que ustedes tienen ahí donde están, ¿usted qué le regalaría a sus compañeros de ponencia hoy y a alguien del público? O al público en general, ¿qué le regalaría? De lo que ustedes tienen atrás, la biblioteca de Gonzalo, no sé, de tus cosas en la casa, Nancy, de tus cosas en la casa, Tomás. Bueno, en el orden de aparición, ¿qué se nos ocurre que le regalaríamos a nuestros compañeros que hoy compartieron con nosotros, más a alguien del público que hoy nos ha acompañado en YouTube, que nos ha acompañado en YouTube y en todos estos elementos? Tienes la palabra. Gracias, Miguel, de nuevo. Estaba mirando a ver qué podía regalarle a mis colegas, porque, bueno, por darle un poquito el toque simpático a la situación, seguro que si le Tomás, regalo... el vino. El vino es que me he comprometido para Murcia, entonces ya, claro, pero tengo un plan B. Estaba mirando a ver qué había por aquí cerca y, bueno, si bien es cierto que estoy en casa familiar ante la situación de confinamiento, no dispongo aquí de una biblioteca muy amplia, pero sí que tengo un pequeño diario de viaje y, si me lo permiten, compartiría eso. Además, el último viaje... gran viaje. ¿A quién se lo daría? Es que es un regalo para cada uno. ¿Qué le vas a dar a Gonzalo? ¿Qué le vas a dar a Nancy y a alguien del público? El diario para todos. Sí, entonces ya me quedo sin plan C, sin plan D. Entonces fragmentamos ese diario que tiene muchas experiencias y a cada uno le regalo un viaje de ese diario, porque es un diario de viajes. Entonces lo que hago es que, por ejemplo, a Gonzalo le voy a regalar ese diario de Tarragona, que hay muchas cosas que seguramente recordará. Y quizás a Nancy le regalaría un viaje por el sudeste asiático, que fue mi último gran viaje. Fantástico, la verdad. Y al resto, pues bueno, pues por privado que me digan y ahí le voy regalando un trocito de ese diario de viaje, si me permite. Fantástico. Bueno, yo me comprometo a hacérselos llegar o a través de Miguel o bueno, vamos a inventarnos algo. Yo saqué ya en orden. O sea, vas a cumplir. Sí, fantástico. Lo voy a cumplir. Para Tomás, este textico, que es una colección muy bella, que además trae el CD y es una historia todo el tiempo del cantante. Es una colección de Aguilar y este es de Serrat. Este se llama Palabras Hechas Canciones. Me va a llegar. En algún momento te va a llegar. Y para Nancy,
también Serrat, y este se llama Para piel de manzana. Entonces a ti va a ser más fácil hacértelo llegar. Miguel, y para ti Palabras Hechas Canciones. Bueno, y yo creo que ayer Pepe Monteagudo nos hizo nos dio una lección de generosidad. Pepe nos contaba que había regalado más de 4.000 libros. Yo tengo aquí unos pocos. También podría obsequiar varios libros, compartir varios libros. Como soy un amante de los libros, podríamos hacer trueques de libros. Qué bueno. Fantástico. Eso es una ventaja, es una ventaja contar con esa biblioteca, porque ahí hay muchos recursos. Quedaremos entonces al tanto de los libros. Gracias, Lorena, la chica de Manzanares que me está saludando, y otros por ahí. Radio Horizontes Humanos está saludando a todo el mundo. Nancy, ¿qué nos vas a regalar de...? Me la pusieron muy difícil. No tengo mi biblioteca aquí atrás, pero mi biblioteca lo más importante que no, yo más creo que biblioteca, tú puedes, no sé, el cuadro. Tú dices, a Gonzalo voy a mandar un cuadro, o le voy a mandar unas frutas. Tiene que cumplir, Nancy, tiene que cumplir, cuidado. Que va, es simbólico. El único que se le ocurrió entregarlo del todo fue Gonzalo por su generosidad, pero es simbólico. Es simbólico. Bueno, ¿qué haría yo? Pienso que en ese sentido sí me gusta mucho la parte de la pintura, de las artesanías, hago muchas cosas manuales y creo que a cada uno le entregaría algo que tenga relación con quiénes son y quiénes han significado, ¿verdad? Quiénes han significado en esa parte de la historia donde nos hemos encontrado desde el punto de vista de Horizontes Humanos, que pienso que nos reúne a todos en una gran conversación sin importar qué experiencias tenemos, qué formación tenemos, es un conjunto de cosas importantes. Entonces, desde allí, desde lo que hablamos y desde los espacios donde nos encontramos, haría algo artesanal, una pintura, qué sé yo, un bordado, algo que le llegara a cada uno de acuerdo a lo que representan y los espacios en los cuales nosotros hemos compartido. Obviamente para Miguel el más grande, porque así de grande ocupa el espacio en todo lo que ha sido mi vida y mi trasegar académico desde que el momento en que lo conocí. Realmente es lo que yo pienso, ¿no? Es más emocional que una cosa, digamos, material como tal. Te devolvería el libro de la nada. Ese libro me impactó y fue para mí algo supremamente fuerte de leer y creo que siempre que lo veo me acuerdo de ti. Entonces diría, ese libro te lo devolvería. Gracias, nada de Teller. Fernando Valero dice, Fernando, yo no sé, esa botella de Dom Periñón de 1954 ha de llegar a Colombia. Como usted viene tanto a Colombia, en un momento o la vas a traer o vamos a mandar en esos aviones de rescate de colombianos que hay en diferentes lugares del mundo que nos envíe la botella de vino. Bien, ya con esto estaríamos cerrando. Es la siguiente pregunta. ¿Yo con qué me quedo de lo que dijo mi otro compañero de exposición? Ya lo han dicho de muchas maneras, pero ¿con qué expresión, con qué de él, de ella me llevo, o su forma de ser que me impactó como estar acá? ¿Qué me llevo de él, de ella? ¿Cómo se sintieron? Y despedirse de un enorme público que hoy nos ha acompañado en las redes sociales. No sin antes agradecerles, muy emocionados por estar con ustedes tres y con toda la gente que nos viene acompañando por estas redes. Y me van a tener que tener paciencia porque me estoy haciendo cada vez un locutor de pueblo con mayor eficiencia y espero cometer menos errores en el próximo, pero como locutor de pueblo me quiero seguir manteniendo. Vale, Tomás. Bueno, la verdad es que me llevo muchas cosas, ¿no? Me llevo muchas sensaciones, muchas emociones. Yo creo que bueno, la sonrisa que todos hemos podido manifestar, ¿no? En este momento, ¿no? En este conversatorio y ese feedback que hemos tenido también ahí por ese chat, ¿no? Que tenemos ahí en un plano secundario. Entonces yo creo que ese cúmulo de sensaciones para mí ha sido lo más enriquecedor de este conversatorio. Y bueno, se han comentado muchas cosas interesantes, ¿no? También los colegas han hecho aportaciones muy, muy, muy ricas, ¿no? Muy productivas, muy interesantes, muy acordes, ¿no? Y muy necesarias. Entonces me llevo ese cúmulo de sensaciones, ¿no? De emociones y de enriquecimiento, ¿no? Que ha aportado o que hemos tratado de aportar las personas que hemos sido invitados a este conversatorio. Por destacaría esa cuestión.
Y lógicamente, pues tu magnífica dirección, como siempre, ¿no? Ahí manejando todo, ¿no? Los tiempos, los discursos, las preguntas y sobre todo, pues, esa cordialidad que te caracteriza, ¿no? No solamente con nosotros, sino también a todas las personas que han podido participar. Entonces, todas esas sensaciones me las llevo, quedan dentro de mí y si me permiten, las voy a incorporar a ese diario como una experiencia más. Vale. Tomás, ¿quién te peinó? Y porque usted es muy cuidadoso de los detalles, ¿quién te peinó? A ver. Bueno, tengo que reconocer que voy a darle ese toque irónico, ¿no? Estoy en huelga con la peluquería. Primeramente fue una situación, digamos, provocada, pero luego es cierto que ya que las peluquerías están abiertas, al menos aquí, estoy en huelga. Me estoy animando, fíjate además, tengo por ahí, ahora me acordé que te podía regalar un coletero, que yo sé que a ti te gustan las coletas, no sé cómo le llaman allá, moños o no sé qué, cómo le dicen, ¿no? Aquí ¿Coger le el decimos, cabello o por qué? Sí, sí. cola, ¿cómo es? Sí, sí, cola. Cola, aquí le decimos coleta. Ah, bueno, sí. Coleta. Entonces, tengo por ahí algunas. Y Ah, bueno. siento no tanto como a ti, pero me quedaría ahí una poquita. Ajá. Pero ha sido difícil peinarme a esta hora, sobre todo pues ya por el tiempo que es acá, ¿no? Oh, Mm. fantástico, agradecerte eso. A ver si aguanta hasta mañana. Despídete del público, entonces, que te está escuchando, que te está Muchas escribiendo. gracias a todos. Y conozco a algunas de las personas que están ahí personalmente y bueno, agradecerles sobre todo la paciencia que han tenido, ¿no? Y también su participación y demás. Y yo este tipo de encuentros siempre los veo como una apertura, ¿no? No es algo cerrado, sino que nos sirve para seguir en contacto, para compartir. Yo estoy convencido que muchos podremos, muchas de las personas que estamos aquí coincidiremos en otros eventos y bueno, nos sirve también para estar en contacto, ¿no? Y estos contactos son muy enriquecedores, como decía antes. Entonces, agradecerles su participación, su paciencia y sobre todo, pues, haber estado aguantándonos este ratito, ¿no? Gracias. No, no, como locutor de emisoras disfrutando. Gonzalo, la pregunta es la misma, ¿no? Gracias, Miguel. Bueno, no, yo creo que de los dos me llevo muchísimas cosas. Hice aquí algunas anotaciones de lo que hoy nos proponen. De Tomás, me parece que ese centrar en la actitud, me parece que es un esfuerzo muy interesante, es un concepto psicológico, pero creo que vale mucho la pena hoy tenerlo presente, sobre todo en la idea del desempleo, ¿no? Ahí hay unas condiciones asociadas psicológicas que habrá que trabajarlas con mucho juicio en la gente y apoyar esas fragilidades precisamente. Entonces, bueno, es muy rico escucharlo. Y de Nancy, además de una socialización, exposición, conversación generosa, interesante, eh, en lo que hoy día está pasando, ¿cierto? Son muchos los padres de familia, son muchas las personas que están atravesando un momento difícil en la interacción y en la relación con los niños y con las niñas. Entonces yo creo que los tics, las ideas que hoy nos dejaste son muy interesantes, que valdrá mucho la pena ponerlas en práctica, ponerlas en acción. Agradecerles a los dos, agradecerles profundamente por la escucha, por el compartir y decirle a todos quienes están hoy con nosotros que es un placer poder conversar, es un placer poder emitir algunos juicios, pensamientos, sentires al respecto de de lo que somos, ¿no? Lo que decimos está directamente relacionado con lo que somos. Entonces, es un gusto, es un gusto. Y veo gente muy querida, veo gente, o como dice Miguel, gentes entrañables y seguro de mucho tiempo atrás de compartir y de conocernos. Entonces es un gusto poder estar aquí y ahora con usted. Bueno, igualmente realmente es un placer realmente haber compartido con ustedes, Gonzalo, volverte a ver.
qué alegría volverte a ver, qué alegría verte, Miguel, te veo mucho, pero qué alegría verte. Y conocer a Tomás es toda una experiencia, creo que me lo perdí, eso fue una coincidencia que no se pudo dar, pero seguramente que se va a dar, estoy completamente segura que puede ser. ¿De qué me llevo de cada uno? Pues obviamente creo que en conjunto tratamos cosas muy importantes que nos están afectando a nivel de sociedad y a nivel de familia, ¿cierto? El desempleo en este momento es algo supremamente difícil porque si tú no tienes un ingreso, pues obviamente que se ven afectadas todas las demás áreas, ¿cierto? Más allá de lo que tenga que ver con la problemática social a nivel familiar, es supremamente impactante el hecho de no tener en este momento un ingreso que de pronto las personas que tenían antes del diario, como decimos nosotros aquí, que dependen del diario, pues obviamente se ven enfrentadas a una nueva situación que es no tener dinero, y cuando tú no tienes dinero para las necesidades básicas, pues todo se vuelve muy, muy complicado, ¿verdad? Entonces pienso que ese tema obviamente me toca muchísimo. El tema de Gonzalo va muy, muy relacionado con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? La fragilidad como seres humanos, todo lo que nos hace vulnerables, todo lo que desde las posibilidades que tenemos podemos resurgir, y obviamente el hecho de poder enfatizarlas y reconocerlas nos hace mejores, pienso yo. Obviamente, Miguel, mi aprecio total, mi amor total y absoluto por siempre, realmente creo que eres el mejor mentor, maestro y amigo que uno puede tener, y díganme si no, ¿están de acuerdo conmigo? Realmente muchas gracias a las personas que están aquí, a todas las que han escrito y que en cierta forma validaron lo que nosotros hemos estado hablando. A Jimison, un abrazo grandísimo, Jimison sabe que lo tengo en el corazón por siempre, y realmente muchísimas gracias, Miguel, de verdad, muchísimas gracias por haberme brindado este espacio tan enriquecedor. Quedamos invitados son muy importantes los comentarios que llegan después de que entregamos los videos, siguen resurgiendo cosas. Reconocer con profunda admiración lo que hoy hemos escuchado, lo que hoy hemos sentido. Hemos hablado de lo que hemos leído, pero también estamos hablando de lo que sentimos del otro. Reconocer la asistencia, la presencia de las diferentes personas por estas redes que nos vienen acompañando de manera continua. Desearles lo mejor, y quedamos invitados para mañana. Agradecerle a la Universidad de Manizales por este espacio, a la facultad que dirige Gonzalo de Ciencias Sociales Humanas, a todos los directores que allí hay porque han facilitado mucho este proceso, al CEDUM, que viene haciendo un trabajo magnífico, que todos los días se los agradezco porque están muy altos, CEDUM, que es de la Universidad de Manizales, y a todas las distintas personas que están atrás de esto, que nosotros no vemos, pero que hacen mucho trabajo, los que hicieron los diseños de los afiches, los que recibían correos. Son un poco de gente que todos sabemos que están involucradas y que hay que agradecerles y citar de manera continua, y cuando tenga los nombres de ellos, Radio Horizontes Humanos citará nombre por nombre, persona por persona, como se lo merecen. Un abrazo y nos vemos mañana. Muchas gracias por haber estado aquí todos ustedes, Nancy, Gonzalo, Tomás, Nancy, Gonzalo, Tomás y cada uno de los participantes. Muchas gracias. Nos vemos.